continuación vamos a mostrar cómo parametrizar un formato de historia clínica en el software Medical-Andi. Una de las ventajas que tiene este sistema es que nos permite como usuarios configurar todas las preguntas del formato, por lo tanto se adecúa a las necesidades de los usuarios. Vamos a ingresar con un usuario administrador. Seleccionaremos el módulo de historia clínica, opción configuración general, aplicación, configuración de formatos, historia clínica. Para generar un formato nuevo vamos a hacer clic en crear formato. Haremos clic en siguiente y vamos a ingresar el nombre del formato. Formato de historia clínica general. Colocaremos una descripción. Vamos a colocar la misma descripción y haremos clic en siguiente. A continuación seleccionamos el tipo de formato. Para este caso será un formato de historia clínica. Haremos clic en siguiente y vamos a marcar las órdenes que va a poder manejar este formato, de manera que se puede controlar qué tipo de servicio va a poder formular el profesional de la salud. Vamos a marcarle el diagnóstico, medicamentos, incapacidad, radiología, interconsultas y otros procedimientos. Haremos clic en siguiente. Ahora vamos a coger el tipo de formato, si es de ingreso o de evolución. Colocaremos un formato de ingreso. Vamos a adicionar el área funcional donde se puede usar este formato. Para el ejemplo, vamos a colocar consulta externa. Asimismo, podemos limitar la cantidad de formatos diligenciados por paciente. Vamos a colocarlo ilimitado. Adicionamos, haremos clic en siguiente, el sistema nos mostrará el resumen de lo que acabamos de seleccionar y haremos clic en guardar. De esta forma ya habremos creado el formato de historia clínica. Ahora vamos a crear las preguntas dentro del mismo. Este sistema nos permite parametrizar áreas. Vamos a crear un área que se va a llamar motivo de consulta y guardamos. Dentro de esta área vamos a poder crear preguntas o grupos de preguntas. Para ello vamos a hacer clic en esta opción, crear pregunta. Haremos clic en siguiente y vamos a decir cuál será la pregunta. Por ejemplo, coloquemos antecedentes. Recordemos que en la anotación deben ir en mayúsculas. Esta anotación corresponde al nombre de la variable que va a guardar el valor que coloque el médico. Haremos clic en siguiente. Seleccionaremos el tipo de pregunta que para este caso es abierta. Esto quiere decir que el profesional de la salud va a poder digitar la información correspondiente. Asimismo, tenemos la opción para limitar o activar o desactivar este tipo de preguntas. Podemos decirle que esta pregunta solo aplica en un rango de edad o podemos decirle que aplica a todas las edades. Asimismo, podemos decir si es una pregunta obligatoria o no obligatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que si la marcamos como obligatoria, el profesional de la salud no va a poder finalizar el evento de atención hasta que diligencie esta pregunta. Vamos a seleccionar la opción vertical. A continuación haremos clic en siguiente y podemos establecer el tipo de dato. El sistema trae muchas opciones de tipo de dato. Para este caso, como es un campo abierto, vamos a seleccionar la opción todo. Aquí podemos colocar la longitud de los caracteres. Vamos a ponerle de 1000, de 1 hasta 1000, hasta 4000. Vamos a hacer clic en siguiente, siguiente y guardar. De esta forma ya se ha creado una pregunta abierta. A continuación vamos a crear otro tipo de preguntas. Haremos clic en crear pregunta, siguiente y vamos a colocar el nombre de la pregunta. Por ejemplo, colocaremos
tipo de sangre. Recordemos, la anotación debe ser en minúscula y no puede tener espacios. Es decir, no puedo colocar una anotación separada. Todo debe estar junto. Vamos a darle siguiente. Ahora vamos a decir que esta pregunta es cerrada. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener unas opciones de respuesta donde el médico no va a digitar la información, sino que va a seleccionar una de las opciones que le vamos a parametrizar. Podemos también decir si es para solo femenino o masculino. Asimismo volvemos, pregunta obligatoria, marcarla si es obligatoria o si la queremos dejar opcional. Aquí podemos decirle si es única respuesta o múltiple respuesta. Si marcamos esto quiere decir que el profesional solo va a poder escoger una de las opciones listadas. Podemos colocarle, si queremos, la pregunta como una lista desplegable, que es como lo que estamos viendo ahora mismo, o si queremos que sea radio, es decir, le saldrán las opciones una al lado de otra y el profesional va a seleccionar. Vamos a escoger opciones de radio. En la posición de la pregunta vamos a seleccionar vertical y en la posición de las opciones vamos a seleccionar horizontal. Haremos clic en siguiente y nuevamente escogeremos el tipo de dato. Vamos a dejarle todo, colocaremos de 1 a 100. Haremos clic en siguiente y a diferencia de la pregunta anterior, aquí nos va a preguntar cuáles serán las posibles respuestas. Por ejemplo, como estamos hablando del tipo de sangre, vamos a poner algunos tipos de sangre. A positivo, A negativo, AB positivo o positivo. Aquí el sistema trae una opción para marcar una respuesta por defecto. Es decir, que cuando el profesional seleccione el formato ya va a venir marcada alguna de las opciones. También podemos colocarle que maneja input. Esto se usa para los casos donde la opción de respuesta es otro y el médico debe diligenciar cuál es el valor del otro. Vamos a dejarlo así. Haremos clic en siguiente y guardaremos. De esta forma ya hemos creado un tipo de pregunta cerrada con única opción de respuesta, como vemos. Ahora, de igual forma el sistema maneja todo tipo de preguntas. También existen las preguntas calculadas. Vamos a buscar un formato para mostrar el efecto. Por ejemplo, seleccionaremos historia clínica médica. Este formato tiene un área parametrizada. Esta historia pues ya está configurada, podemos ver todas las preguntas que lo conforman. Esto que vemos en azul es un grupo de preguntas, como podemos ver. Son unos antecedentes y dentro de este grupo tenemos dos preguntas más. El sistema nos permite ajustar la historia clínica como nosotros queramos. Vamos a buscar otro tipo de historia clínica. Veamos esta historia clínica general. Esta es la que acabamos de configurar. Vamos a seleccionar otro formato. Por ejemplo, este formato de PIP. Este formato, como pueden ver, ya es mucho más grande. Tiene varias áreas configuradas. Miremos en la información general todas las preguntas que tiene. Aquí a cada pregunta se le puede colocar un valor por defecto, es decir, que cuando el profesional de la salud seleccione el formato, automáticamente el sistema le va a mostrar esta opción niega. El profesional va a poder editar el valor para el caso de que tenga que llenar alguna pregunta. Si no, por defecto va a aparecer eso. También aquí tenemos otro tipo de preguntas. Preguntas cerradas de sí no, por ejemplo. Preguntas abiertas. Vamos a ver una pregunta calculada. Por ejemplo, aquí tenemos el peso del paciente, la talla y el cálculo del índice de masa corporal. Vamos a editar esta pregunta y vamos a mirar cómo funciona. Aquí en el tipo de pregunta está la opción calculada.
Aquí en la fórmula se va a poder parametrizar cómo se realiza el cálculo del índice de masa corporal. Recordemos que el indicador que le colocamos a cada pregunta viene siendo el nombre de la variable que captura el dato. Por lo tanto, para el cálculo de la interpretación del índice de masa corporal debemos decirle que es igual al peso entre la talla al cuadrado, como vemos aquí. De manera que cuando el médico llene el peso y la talla, el sistema automáticamente le va a hacer el cálculo. Asimismo, podemos manejar cualquier tipo de pregunta. Aquí vemos que hay preguntas nuevamente con respuestas por defecto. Veamos otro tipo de preguntas. Estas son de sí, no. Aquí tenemos preguntas abiertas y tenemos una pregunta de tipo fecha. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el profesional de la salud vaya a llenar esta pregunta, va a poder seleccionar la fecha de un calendario. En la opción del tipo de dato tiene seleccionado fecha. Como podemos ver, es bastante sencillo la configuración de formatos y no requiere ayuda de terceros para llevarlo a cabo. De igual forma, podemos eliminar una pregunta o agregar una nueva, en caso de que requeramos. Por ejemplo, acá vamos a eliminar esta pregunta, eliminar, daremos una justificación, y haremos clic en eliminar. De esta forma, a partir de ahora que los profesionales llenen el formato, no les va a aparecer dicha pregunta. En el siguiente video mostraremos cómo se ve el resultado de estos formatos de historia clínica.